11:42 y ya estamos de vuelta. Esto es Más Positivo por las pantallas de Canal 30 y tengo a mi lado a don Rodrigo Vargas. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, buenos días. Rodrigo es decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule. Así es. Así es. Muy buenos días. Gracias por la invitación a compartir con usted algunas ideas de educación. Rodrigo, vamos a hablar de la introducción de las tecnologías en el ámbito escolar. Sin duda que la tecnología avanza y también eso va de la mano de cómo estas herramientas son utilizadas en el aula, ya sea por profesores, los alumnos en general, para poder llevar la educación también en un nivel más tecnológico, muchas veces incluso dejar de usar ya lápiz, papel y todo eso. Uh-huh. Así es, efectivamente la tecnología avanza y obviamente nos tenemos que amigar con esa tecnología para mejorar los procesos metodológicos y que las metodologías de aprendizaje y resultados de aprendizaje particularmente sean más eficientes. Sí, ahora esto ha ido de menos a más, ¿no? En un momento incluso cuando recién aparecieron los celulares, smartphones y los niños los llevaban, hubo una especie de rechazo en los colegios, ¿no? Decir, oye, no, aquí los vamos a dejar todos afuera, esta cosa no sirve, no funciona, solamente es para que los niños chateen. Pero hubo un punto de inflexión, ¿no? En un momento donde se dijo, oye, pero esto se podría utilizar. Así es. Para bien, porque hubo un momento, yo recuerdo, cuando estaba el proyecto Enlaces, por ejemplo, que fue esta primera instancia de meter computadores en procesos educativos que no fuesen necesariamente el aprendizaje de la informática o de computación, sino que para otras herramientas en otras áreas también del aprendizaje. Pero era un tema más bien estático, ¿no? Y yo trabajé en un colegio un tiempo y no vi un buen uso o una penetración importante en términos educativos de esa tecnología. Era porque no había un estudio por parte de los profesores. Sí, siempre hay una brecha, ¿no?, entre el desarrollo tecnológico y la educación, y esa brecha cada vez se fue ampliando mucho más cuando efectivamente los procesos didácticos, los procesos metodológicos utilizados en la sala de clase y particularmente en las salas de clases tradicionales, efectivamente provocaban un conflicto serio en los aprendizajes de los estudiantes y la tecnología se usaba más bien como un mecanismo de disrupción. Es decir, la educación efectivamente se veía impactada y negativamente en los aprendizajes de los estudiantes cuando efectivamente ocurre que la tecnología no era usada adecuadamente y ajustada a las nuevas realidades que estaba viviendo la población educacional. En ese contexto, entonces, sin duda, hoy el fenómeno es distinto. Claro que sí. Actualmente que un niño cuente con un smartphone o que en casa haya disponible un tablet, ¿cierto? Incluso comentaba aquí fuera de cámara antes de iniciar el bloque, algunos colegios particulares ya están solicitando dentro del listado de útiles escolares uno de estos dispositivos para utilizarlos derechamente en las metodologías de estudio en el aula. Así es, efectivamente. Hay una situación bien particular con el uso de la tecnología y hay rechazos en muchas autoridades escolares de que los niños lleven sus celulares a la sala de clase o los tablets a la sala de clase. El problema no está en el rechazo, la aprobación de aceptación de esa tecnología, sino que el problema, insisto, está en la didáctica, en la metodología. Yo sé que eso no es sencillo, no es fácil, pero hoy día la tecnología educativa nos ayuda significativamente a estar al alcance de lo que está ocurriendo en el día a día, no solamente en los juegos, sino que en los procesos también cognitivos que esta tecnología facilita o favorece en nuestros niños. Entonces, desde esa perspectiva, sin duda, también es relevante que los profesores se estén perfeccionando permanentemente en el uso de esta tecnología, pero al mismo tiempo también en las nuevas didácticas o los procesos pedagógicos que permitan un aprendizaje más eficiente. Claro, y se suman, perdón, Matías, se suman nuevos actores también a esto, porque empresas que tienen que desarrollar todas estas aplicaciones, toda esta nueva forma de aprendizaje, ahora prácticamente con un tablet es posible rendir un examen, una prueba, escribir directamente y que eso se traduzca en rendir, como comentaba, algún tipo de ejercicio. Entonces, también hay nuevos actores que se suman a esto como servicios orientados hacia la educación. Así es, y efectivamente hoy día con la explosión social que hemos estado viviendo, en el caso de las universidades y particularmente en los colegios, tenemos que pensar en otro mecanismo de acercamiento de la educación hacia los niños. Es decir, no solo la sala de clase, sino que estén permanentemente impactados por un proceso educativo que les permite ir avanzando en los desafíos que hoy día la sociedad moderna tiene. Y en ese contexto entonces nos obliga a generar
clases o módulos o partículas asociadas a educación a distancia. Y en ese sentido, sin duda, también es relevante considerar que los colegios y las universidades tenemos que estar ajustándonos entonces tecnológicamente a los requerimientos que la sociedad actual necesita. Y ir actualizando, ¿cierto? Matías, tú tenías una pregunta también. Sí, yo quería consultarle sobre hasta qué punto es bueno que los niños utilicen tanto dispositivos móviles, específicamente tablets y celulares, porque también hay muchos estudios que han demostrado que disminuye un poco la concentración en los menores. Sí, bueno, efectivamente los celulares cuando se usan, o los tablets se usan para jugar y solamente se utiliza para jugar, el niño efectivamente allí está sufriendo una consecuencia de aislamiento, no enfocado solo en la tecnología. Por eso digo que el desafío que tenemos los profesores en particular es ser capaces de quebrar esa situación de dependencia de la tecnología hoy día, porque la tecnología y asimismo la evidencia indican que producen cierta condición de dependencia, ¿no? Igual que una droga, es exactamente lo mismo. Los últimos estudios de neurociencia han indicado que se libera una gran cantidad de dosis de dopamina en la corteza cerebral y particularmente en el hipocampo, que hace producir un nivel de dependencia por el instrumento que difícilmente es posible sacarlo o evitarlo en el uso de las clases en educación. Sin embargo, eso puede ser usado favorablemente. Y por eso decía que las nuevas tecnologías y los nuevos procesos didácticos y los nuevos procesos de resultados de aprendizaje tienen que ir acorde a lo que hoy día el niño necesita. Y en ese contexto entonces es muy difícil lograr hacer entender a la familia, porque este problema no es de la escuela, este problema viene de la familia, de la casa, donde los papás no son capaces de controlar el uso de la tecnología en la casa. Sobre eso le quería consultar también, ¿deberían los padres, digamos, de cierta manera, tener un margen de tiempo para que los niños jueguen, porque es lo que mayormente hacen, ¿cierto?, para evitar esta dependencia? Sí, los psiquiatras, los neurólogos, los psicólogos en general, a partir de toda la evidencia, sugieren que lo conveniente es que los niños no estén más de 2 horas diarias instalados en el celular. Pero eso no es real. Hoy día, con los juegos que son bastante atractivos, como el LOL y muchos otros, ¿no?, que se hacen además colectivamente y tienen un proceso masivo en que los niños se relacionan con niños de otros países, es muy difícil luchar contra eso para que estén solo 2 horas acotados en el uso de esa tecnología. Muy por el contrario, los niños pasan 6, 8 horas al día sometido al desarrollo tecnológico. Y eso tiene efectos nocivos, efectos negativos en la salud, como lo decía previamente. Sí, ahora hablando de la parte buena de todo esto, ¿no?, del aprovechamiento de la tecnología, que también se ha ido democratizando en términos de precios. Antiguamente tener una tablet con buenas características era prohibitivo, ¿no? Eran carísimos. Ahora hay bastante más económicos. ¿Hay una posibilidad, esto con un reencantamiento de los niños hacia ir al colegio? Porque, para ser honestos, uno le pregunta a un niño, no, al colegio, y es como un castigo, ¿no? Pero últimamente, no sé, por lo menos mi hija dice, hoy día me toca computación. Y es más entretenido. Claro, y es más entretenido, claro. Entonces quizás va por ese lado también el aprovechamiento de las tecnologías a poder verter todo eso, todo lo que tenga que ver con lo escolar, probablemente tal, ¿cierto?, con los exámenes, con el hecho de rendir algún trabajo, alguna tarea, a través de la tecnología, y de esta manera para los niños sea más lúdico, más atractivo también. Sí, bueno, esa es una variable, una de las tantas variables, pero el problema tiene que ver con otra situación de querer asistir al colegio no por parte de los niños, y tiene que ver con que en muchos colegios todavía se siguen haciendo las clases tradicionales del siglo XX o del siglo XIX, ¿no? Ese es el problema. Hoy día ustedes ven en las salas que son líneas de sillas en el cual el niño tiene que mirar la nuca al compañero que está delante. Eso hoy día no se sigue haciendo, digamos, pero eso hay que cambiarlo a una didáctica, una metodología distinta, donde haya más interacción entre los niños, donde haya un comportamiento de debate, de compartir en la sala de clase, que es muy diferente a lo que tradicionalmente se estaba dando. Y así, de esa manera, va a ser mucho más atractivo para el niño. Claro, bueno, ¿Por qué las clases de educación física son muy entretenidas para los niños?
porque ahí se liberan, porque ahí son capaces de compartir, de usar su cuerpo, de participar con el otro, de competir con el otro, de participar con el profesor. Hay una dinámica distinta. Pero en una sala de clase donde el niño está sentado prácticamente inmóvil, todas las horas, ¿cierto? inmóviles, es muy difícil lograr aprendizajes significativos con esos, en esa didáctica. Será también que, claro, todavía a pesar de los avances tecnológicos y tener pantallas interactivas, proyectores, televisores, todavía los niños son más bien espectadores de un profesor que dicta todo el rato, pero que no los hace participar y que tampoco, de cierto modo, respeta esas diferencias y las particularidades que cada niño tiene, ¿no? Cada niño tiene procesos de aprendizaje distintos, tiene una personalidad distinta, son personas finalmente, ¿no? Entonces, eso de uniformar y que todos tengan que escribir al mismo tiempo, porque el profe va a borrar para todos, ¿no? Claro, entonces va por ahí también un poco la falencia, ¿no? La falta de personalización quizás en la educación. Es la falta de contextualización. Paulo Freire lo decía claramente en sus textos y en sus discursos habituales, en el que planteaba que ningún niño es una tabla rasa. Claro. Cada niño tiene su propia estructura, su propia cultura, sus propios procesos de entregar información. Y lo que debe hacer el profesor entonces es considerar las individualidades y a partir de eso construir su proceso didáctico. Es decir, la calendarización y la programación de las clases debe también contener las necesidades que tiene el niño. Y eso no ocurre en el aula. Desde el punto de vista académico, de la formación de los profesores, ¿no? ¿Se considera también esta nueva forma quizás de planificar las clases, de incluir estas diferencias, de que sea más lúdico? Porque finalmente son las universidades las que van formando estos nuevos profesores, ¿no? Así es. Hoy día el gobierno y el Estado de Chile está muy preocupado por los procesos educacionales y ha invertido muchos recursos, ha entregado muchos recursos a las universidades y parte de esos recursos a través de proyectos que hoy día se denominan FID, que es la formación inicial docente. Y justamente la intención que tiene es ir modificando, reajustando, innovando las mallas curriculares en la formación docente. En este contexto, entonces, las universidades en general, y en particular en el caso de la facultad que a mí me toca dirigir, que es la Universidad Católica del Maule, lo que se está haciendo es innovación curricular a partir del modelo educativo institucional que hoy día indica que es que la formación que deben recibir siguiendo el convenio de Bolonia y el túnel de Bolonia, y el túnel europeo y americano latinoamericano, tiene que ver justamente con la formación por competencia y resultados de aprendizaje. Y eso sin duda implica un cambio radical en la forma que nos enfrentamos a la sala de clase día a día en la formación de profesores. Se anunció también el hecho de que va a cambiar un poco esto de la repitencia automática, ¿no? Donde actualmente un niño, si tenía un promedio rojo, automáticamente se quedaba nuevamente en quinto, sexto básico, en el año que sea. Actualmente este proceso ya tiende a ser mucho más personalizado y depende de muchos otros factores más allá del promedio final. Así es. Sí, eso va bien encaminado, ¿no? Eso va bien encaminado y esto implica necesariamente que los profesores además tienen que preocuparse más de una educación personalizada, como usted decía. Claro. Es decir, hoy día hay procesos remediales que antes no se instalaban como un mecanismo propio de la pedagogía. Hoy día hay remediales, hay repechaje, hay mecanismos en los cuales el niño, por una u otra razón, debe seguir avanzando. Y es el espacio educativo el que le permite generar los tiempos suficientes para que cada niño aprenda a su ritmo, a su nivel y que logre los aprendizajes esperados. Claro, y hay que pensar también que los niños, bueno, al igual que todos los adultos, tienen habilidades y talentos distintos, ¿no? Así hay, con la tecnología actual y con cómo se está generando la formación de estos nuevos profesores, herramientas para que el profesor también vaya ayudando al descubrimiento de esas habilidades, de esas cualidades especiales y que quizás cada niño transitan todos, digamos, en el mismo sentido, pero por veredas distintas, ¿no? Niños que son más orientados al tema artístico, matemático, y de esa forma explotarlos desde una temprana edad para que en algún momento dado, cuando ya tengan que estudiar una carrera universitaria, tengan mucha más claridad de que, oye, yo tengo talento para esto, en realidad no me voy a perder, como pasó con muchos, ¿no? Estudiar ingeniería en alguna cosa, en realidad no se da cuenta, era rematado y tenía que volver nuevamente al proceso. Así es. Efectivamente, ese es el desafío que tiene hoy día la escuela. Y ese es el desafío que tenemos los profesores en general, de considerar las individualidades, de considerar los intereses de cada niño y programar sus aulas en función justamente de esos intereses. Eso va a ser mucho más atractivo y va a permitir que los niños a su vez
tengan claridad respecto a lo que quieren ser en el día de mañana. Claro, con la ayuda del colegio, que el propósito... del colegio y de las familias, sin claro, duda. No, si la familia, claro, uno no puede dejar de lado su rol también. Así es. Sí, así la verdad es que la educación es un tema integral, ¿no? De la familia, del entorno. Los profesores también ayudan en lo que corresponde, sobre todo en el tema de guiar también a los niños de la enseñanza. Matías también tiene una pregunta. Sí, yo quería consultarle, ¿cómo ve usted sobre políticas públicas para que realicen, digamos, existe una plataforma que es desarrollada por una empresa que tiene convenio con ciertos recintos educacionales particulares subvencionados y también municipales, que es IMAT, de matemáticas exclusivamente con FUMAT? Hace falta que quizás el Estado desarrolle por parte del Ministerio de Educación plataformas como esta, enfocado también en otras áreas, no tan solo enfocado en matemáticas. ¿Cómo ve usted esa parte, digamos? Es que eso está instalado en la política de Estado, la política pública. Sin embargo, a mí me parece muy relevante que instituciones o organismos que están liderando hoy día a través de la investigación científica para desarrollar nueva tecnología, como lo hizo Ralph Taylor en la segunda mitad del siglo XX, en la Guerra Fría, donde había que ser capaces de dominar el espacio entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y recurrieron a un profesor para que les ayudara a mejorar los mecanismos tecnológicos de la NASA. Uno podría decir, ¿qué tiene que ver un profesor en la construcción de una nave espacial? Pero tiene que ver con una metodología, tiene que ver con una estructura, y aparece y emerge la teoría o el paradigma de la racionalidad técnica, donde había que formular objetivos y a partir de los objetivos lograr objetivos específicos, objetivos más generales, objetivos específicos, y los objetivos específicos estaban relacionados con las actividades estaban relacionadas con los objetivos y había mecanismos de evaluación, etc. Y eso se impuso después en el proceso de educación formal permanente. Eso que se logró en ese minuto con un paradigma racional técnico que hoy día está quedando fuera porque se le está dando más énfasis a la praxeología, al desarrollo del constructivismo, en el caso de la educación, hoy día en la teoría crítica, ¿no? Fuertemente la teoría crítica, es justamente lo que la política pública debe considerar con estas organizaciones que, producto de la investigación científica y el desarrollo tecnológico, son capaces de levantar modelos o sistemas que faciliten la adquisición del aprendizaje más complejo y más difíciles de adquirir por parte de los estudiantes. Y en ese contexto yo comparto el Estado y el gobierno está invirtiendo muchos recursos justamente para lograr insertar por medio de estas aplicaciones, por medio de estas organizaciones, mejores procesos para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ahora, tenemos los actores principales, ¿no? Universidades que forman nuevos profesores con paradigmas distintos, con una nueva forma de mirar la educación, con el Estado también que debe preocuparse de la infraestructura, ¿no? que es su misión, porque claro, un profesor puede tener muy buenas intenciones y unas ideas tremendamente revolucionarias, pero con 50 alumnos en una sala, la verdad es bastante complejo, que es más o menos el panorama de la educación pública, pero también tenemos un actor que es muy importante, que somos nosotros los padres, la casa. ¿Cómo desde el punto de vista académico nosotros podemos generar nuevas instancias de aprendizaje, más allá de sentar al niño en una silla al lado de nosotros y decirle está mal, ¿no? Así no se escribe, utilizando también la tecnología, ¿cierto? Para ir de la mano con estos nuevos procesos formativos que generen finalmente una sintonía. Así es. En la casa aprenden de una manera y en la escuela de otra, entonces el niño dice, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Lo hago como en la casa o lo hago como en la escuela? Como nosotros, en nuestro rol de padres y padres activos, ¿cierto? No solamente esperando que el colegio haga todo el milagro, nosotros en la casa solamente poner la firma al final de la página, logramos este trabajo. Es un desafío tremendo porque tienen que ir a la par entre la familia y la escuela. Claro. Los papás, es difícil porque los papás generalmente los dos trabajan hoy día, los niños se están criando en los jardines infantiles y luego con asesoras del hogar o con alguna especialista en la crianza de los niños, y el espacio de tiempo que tienen los papás para compartir con sus hijos cada vez es menor. Ese es un problema serio de todas las familias chilenas hoy día. Y sin embargo, yo creo que los desafíos que tienen los papás es relacionarse con la escuela, participar de las actividades que organiza la escuela y ser parte del proceso de la escuela, del entorno del colegio. El problema está, y especialmente en los sectores más vulnerables, que los papás no participan de la formación de sus hijos en la escuela.
Pero eso hay que tratar de lograrlo, especialmente en los colegios más vulnerables, con 90 o 95% de vulnerabilidad. Pero eso es un problema serio de sociedad, no es solamente de la escuela, del colegio. Claro. También tiene que estar instalada en la política pública. Pero yendo más específicamente al aspecto operativo, lo que tienen que hacer los papás con los niños es compartir más con los niños. Salir, compartir, participar de la naturaleza, compartir en el juego del niño, salir con los niños, jugar con los niños, participar también en las tareas que tienen los niños, pero no hacerle la tarea, sino que participar activamente en preguntarle cómo va avanzando, cómo lo entiende, cómo lo va desarrollando, y de esa manera hay más interacción. Hay un estudio muy sencillo que establece que los papás que tienen biblioteca o grandes bibliotecas en sus casas, los niños tienen un desarrollo potencial académico e intelectual y cultural mucho mayor que aquellos niños que no tienen acceso a esas bibliotecas, que no tienen acceso a esa tecnología que muchas veces también se instala en la casa. Y tiene que ver con, bueno, la verdad es que es un todo, porque finalmente cuando uno no interactúa con los hijos, cuando no conversa con ellos, cuando no, como dice, los hace conocer nuevos entornos naturales. Oye, eso es un volcán. Así es. Claro, oye, eso es un río, esto es una piedra volcánica, esto es un pez, esto es un pollo, ¿no? Esto no viene en una bandeja del supermercado, esto nace, crece. Entonces, claro, ellos van haciendo conexiones neuronales distintas también. Así es. Y se desarrollan como un ser diferente. Ahora, es importante lo que comentaba, porque la comunidad educativa, ese nombre muy bonito, sí, nosotros también debemos ser partícipes. Así es. Por eso es una comunidad, por eso es un todo. Los padres somos parte importante de esa formación, y no solamente en lo doméstico, sino que también en los procesos formativos de cara al colegio. Las tareas, como decía muy bien, no hay que hacérselas a los niños, pero hay que acompañarlos. Y también en la medida justa, no porque es nuestro hijo, yo lo veo por lo menos así, decirle, oye, está bien, cuando uno sabe que no está bien. Porque eso hace que no tengan una autocrítica finalmente, ¿no? Sin duda. Claro, ni esa capacidad de superarse. Así es. Y efectivamente no se trata entonces de llegar a la reunión del colegio, le entregan las notas o le entrega el informe de desarrollo del niño, llega a la casa y lo reta, que te portaste mal, que no tuviste esto, ¿no es cierto? En vez de hacer eso, es justamente lo contrario, buscar cuáles son las debilidades que tienen los niños, cuáles son las dificultades que están teniendo, los problemas que le están ocurriendo al niño en la escuela, y resolverlos con los papás. Claro, el papá es un agente clave en el aprendizaje, en la educación. Sí, pasa mucho por estos lados del planeta que volcamos en las instituciones educativas toda la responsabilidad. Exactamente. Oye, el colegio, el profe no te enseña bien. Así es. Claro, pero es. La culpa es del profesor. La culpa es del profe. y finalmente del colegio. Sí, y nosotros la verdad es que somos actores importantísimos. Matías, tú también tenías otra pregunta. No tenías otra pregunta. Sí, oye, bueno, la idea entonces en términos generales y para ir cerrando es este llamado, ¿cierto?, a nosotros como padres ser partícipes en estos nuevos procesos, enterarnos también, leer, aprender de cómo la tecnología puede ser una tremenda herramienta de ayuda para los niños, no satanizarla, ¿no? O sea, sí, sin duda. Sino que todo lo contrario, es mejor tenerla de amiga. Sí. Y también es muy importante el trabajo colaborativo. Sí. Eso es clave. Los estudios indican que los niños de mayor éxito académico, ¿no? Me estoy refiriendo a eso particularmente, son aquellos en que justamente los papás están permanentemente al día con sus hijos y están acompañándolos, están participando de todas las actividades que organiza el colegio y obviamente apoyándolo en el cumplimiento de las tareas y las obligaciones que tienen los niños en su casa. Sí, ya hay diferentes herramientas, incluso ver cine con los niños. Sí, a mí me gusta ver películas con mi hija claro. Y les explico y les cuento y ellos van aprendiendo y se involucran en eso. Es también. Compartir el día a día y la vida con sus hijos. Eso es relevante. Porque si no, después nos pasa la cuenta, cuando ya estamos viejos, como en mi caso, que ya voy avanzando a la tercera edad, nos pena no haber compartido lo suficiente con nuestros hijos. Y eso es irreversible, ¿no? Es irreversible. La verdad es que hay muchas situaciones que uno puede revertir en la vida. Incluso uno como profesor se me da culpa respecto de esa misma materia, ¿no? Ir al fútbol, ir a compartir con los niños, al a parque, nadar, a la plaza, hacer trekking, compartir con otras familias, etcétera. Sí. Eso es sumamente relevante. Es parte de la adquisición del saber. Esa es la tarea finalmente, ¿no? Es un tema transversal entre colegio, familia, entorno. No solamente estas nuevas tecnologías tienen que ser aplicadas en la escuela, también debemos hacerlo en la casa en la medida en que podamos. O sea, todos podemos tener un notebook, un computador, un celular.
para de esta manera utilizarlo también. Los niños, no solamente está YouTube, también se pueden descargar cuentos, se pueden leer ahí mismo. Todo. Hay de todo. Queremos agradecer a Rodrigo Vargas que nos traiga este tipo de información, porque finalmente la educación es la base de una sociedad, ¿no? Sin duda. Sin educación, es la clave del desarrollo. Sin sí. una buena educación, el país siempre va a quedar en subdesarrollo. Exactamente. Y la educación no tiene que ver solamente con adquirir conocimientos de matemáticas y todo, sino que formar ciudadanos integrales. Absolutamente. Agradecemos mucho la visita, Rodrigo. Cuando tengamos alguna novedad respecto a este tema, lo invitamos nuevamente. Por supuesto, acá. No hay ningún problema. O cuando quiera, hablar de educación, hablar de formación. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido muy grato estar compartiendo con ustedes. Y qué bueno que se hagan este tipo de programas, porque son de mucha utilidad y llega a la comunidad sin duda. Y esto tiene efectos, debe tenerlos. Sí, faltan espacios televisivos de este tipo. Sí, claro. Sí. En pos de la mejor educación de nuestro país. Así es, sin educación no somos absolutamente nada. Agradecemos a Rodrigo Vargas y nosotros nos despedimos también, aprovechamos la instancia de invitarle nuevamente a una próxima edición de Más Positivo por las pantallas de Canal 30 para mañana a las 10 de la mañana en punto. Que tenga una excelente tarde, nos vemos. Chao, chao. Chao.